posible por la 105 y la 100 en Casares, y ya transitando la última semana de las elecciones teníamos que cumplir, y hoy tenemos al candidato a senador provincial, a Walter Torcho, también intendente municipal, que ya le damos la bienvenida. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a todos los oyentes y a aquellos que nos están viendo desde algún lugar a través de las redes sociales. Walter, bueno, primero que nada, ¿cómo se están transitando estos días? Seguramente visitando no solamente a los vecinos de Carlos Casares, sino de la zona, porque bueno, como vas candidato a senador, también hay que visitar otros municipios. Sí, la verdad que con mucho entusiasmo hemos hecho, creo que un enorme esfuerzo para intentar de escuchar a todos, para llevarnos inquietudes de todos, para de alguna manera poder, cuando llegue el momento, acompañar desde el Senado provincial no solamente a Carlos Casares, sino también hacerlo con la región. Nosotros creemos que esta es una región a la cual es necesario agregar valor en el territorio, que no solamente salga la materia prima, sino de ver cómo agregamos valor y además cómo agregamos conocimiento. Por eso estuve muy contento cuando el lunes hicimos la semana de ciencia, el inicio de la semana de ciencia y tecnología en Carlos Casares, porque tiene que ver con parte del desafío que vemos por delante. Y por el otro lado, obviamente, muy comprometido con nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con la gestión municipal. Hemos venido trabajando muy fuertemente estos 10 años, donde claramente dimos un paso agigantado en cuanto a la calidad de vida de nuestros vecinos. Cuando llegamos a la gestión, no me canso de reiterarlo, porque fuimos el primer distrito de la provincia de Buenos Aires que llegó a la cobertura del 100% de cloaca y agua. Y no es un dato menor, o sea, para eso se necesitó mucha planificación, se necesitó ser constante, a veces en obras que no se ven, porque obviamente que tanto el agua como las cloacas es algo que va subterráneo y por lo tanto no se logra visualizar, pero que tiene que ver con la calidad de los vecinos, tiene que ver con el medio ambiente, con un montón de circunstancias a las cuales hemos ido atendiendo. Y en ese desafío, en ese derrotero que teníamos cuando llegamos a la gestión, digamos, había un centro que lo tenía todo, que tenía pavimento, que tenía luminaria, que se estaba ampliando la avenida San Martín, pero realmente teníamos una periferia, una zona de barrio que no había crecido de la misma manera y que no tenía servicios, y de hecho cuando llegamos al municipio había 600 cuadras de tierra, y hoy solamente quedan 200, y de esas 200 tenemos un compromiso con Daniel y con los chicos de la gestión de llegar al 2023 sin calle de tierra. O sea, la vamos a asfaltar, o vamos a hacer cordón cuneta con mejorado, o solamente vamos a colocar el estabilizado, pero no debería haber a finales del 2023 calle de tierra, y con lo cual está claro que hoy puede haber un vecino que nos diga todavía, bueno, por mi casa no pasaron, o tal calle no se hizo. Sí, es concreto, es real, de 600 cuadras hicimos 400, pero lo cierto es que nuestra propuesta es poder alcanzar las 200 restantes, y que seguramente va a haber alguna más, porque Casares afortunadamente también está creciendo con un orden. Si nos imaginamos el Casares de hace 10 años atrás y nos imaginábamos lo que eran los barrios cerca del hospital municipal o cerca de la escuela técnica, eran barrios de calle de tierra, con zajas a cielo abierto. Hoy son calles con mejorado, hoy son calles con cordón cuneta, con luminaria, y que ya, si todo está bien, o esta semana o la semana que viene, empezamos en el barrio del Progreso a colocar el asfalto caliente. Si nos imaginamos cómo era Casares, por ejemplo, entre la Cecilia Borges y la Yapira, en la zona del barrio Los Perales, del barrio Los Cascos, de Capilla Piñata, era también, no había cloaca, no había buen servicio de agua, no había iluminación, las calles eran de tierra, y hemos venido trabajando justamente para cambiar la vida y la calidad de vida de la gente. Lo mismo si nos imaginamos entre Almirante Brown y Chacabuco, entre la Pasarini y la Entre Ríos, donde también fuimos avanzando en ese tipo de obras, pero en paralelo también lo fuimos haciendo en la zona rural, porque hemos venido colocando estabilizado en distintas localidades, hemos venido haciendo inversiones en parques, en polideportivos, en playones deportivos en las localidades rurales. Estamos trabajando ahora en Hortensia, pero lo hicimos en Ordoqui, lo hicimos en Cadret, lo hicimos en Moctezuma. Y la idea es seguir avanzando en propuestas que no solamente tengan que ver con la ciudad, sino que tengan que ver con la comunidad toda. Y en ese aspecto, por eso, desde el primer momento hicimos una fuerte inversión en salud, una fuerte inversión en educación, una fuerte inversión en aquellas obras públicas que nos incluyeran a todos. Nosotros siempre nos imaginamos un municipio que no hiciera distinciones ni de ningún tipo, sino de que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades, y por eso estamos tan felices
de que nuevamente se haya retomado la entrega de netbook para los chicos de la escuela secundaria. Me parece que esa presencia del Estado es importante para equilibrar la cancha. Creo que hemos hecho cosas interesantes y yo creo que la evaluación de eso va a ser un poco más adelante, pero creo que la presencia del Estado en la pandemia fue clave. Yo creo que si no hubiese sido así, hubiese familias que hubiesen tenido un montón de respiradores por las dudas y hubiese gente que no hubiese tenido la posibilidad de acceder a un respirador. Creo que un Estado presente lo que logró es que no hubiese respiradores ociosos y que todo aquel que necesitaba un respirador lo tuviese disponible, como tuviese una cama, como tuviese la medicación. Me parece que esa es la mirada que nosotros tenemos, y cuando a veces se habla de cómo hacemos políticas de este lado, de nuestro espacio político, cómo se hace política o qué es lo que se propone de otro lado, claramente la diferenciación pasa por ahí. Nosotros entendemos y lo hacemos concretamente, porque muchos hablan de la educación, pero cuando tuvieron que invertir en educación no lo hicieron. Hablan de la ciencia y la tecnología, y cuando tuvieron que invertir en ciencia y tecnología no lo hicieron. Hablan de la salud, y cuando tuvieron que invertir en salud no lo hicieron. Y lo cierto es que durante todo este tiempo, digamos, han sido muy críticos a todos, pero sin embargo, a pesar de ir corriendo la cancha, los resultados de la vacunación y los resultados con relación al tema de la pandemia han sido satisfactorios. Creo que necesitamos, obviamente, yo quiero, deseo fervientemente que nuestros vecinos nos acompañen. Creo que además es una etapa donde yo tengo la responsabilidad de trabajar mucho para intentar de que no haya más grietas. Hoy vengo del acto por el Día de la Tradición, y justamente parte de esa frase, ¿no?, que si entre hermanos nos peleamos nos devoran los de afuera. Creo que los argentinos no nos deberíamos seguir peleando. Creo que los argentinos deberíamos dejar de lado las grietas. Creo que los argentinos deberíamos tener claramente definido propuestas de manera común para que generemos la esperanza necesaria en todos. Yo soy una persona que me molestan las grietas, me molestan las discusiones sin sentido, me molesta la crítica sin contenido. Con relación a nosotros han sido muy críticos en virtud de nuestra transparencia con relación a la gestión municipal, y ha quedado demostrado que nuestra gestión municipal fue muy transparente y que por alguna razón la gestión anterior a la nuestra no fue tan transparente como la nuestra. Y por eso digo que hay mitos que se van cayendo, ¿no?, con relación a las transparencias de algunos y las transparencias de otros, y nosotros a nivel local podemos decir que hemos hecho una gestión muy transparente y además con muchas obras. De hecho, la zona sur, que era una zona casi abandonada, donde las localidades fueron cayendo fuertemente en cantidad de habitantes, nosotros no solamente le construimos el canal de la zona sur, sino que también ahora estamos trabajando para volver a tener lo que es la ruta provincial 50. Un dato no menor, porque una ruta, nosotros, Casares como ciudad, como municipio, podría haber crecido mucho más si hubiésemos tenido una ruta transversal como si la tiene 9 de Julio, como la tiene Pehuajó, como la tiene Trenquelauquen, como la tiene Bragado, como la tiene Chivilcoy, como la tiene Mercedes. Y la realidad es que esa ruta provincial 50, que es un proyecto de 70 años, que durante 50 años se hizo una parte, y que solamente se alcanzó la mitad del recorrido en lo que nos interesaba a Carlos Casares, que era unir Lincoln con nuestra ciudad, quedó trunco en el tramo hacia Bolívar. Bueno, la idea que nosotros tenemos, y de hecho estamos trabajando en eso con la provincia y con la nación, es recuperar ese proyecto. Lo estamos llevando adelante, lo estamos ejecutando, y creo que eso tiene que ver no solamente con la producción, porque si hay algo que el productor, que aquel que trabaja en el campo reclama, son los caminos rurales, sino que también tiene que ver con cómo hacemos para conservar la ruralidad. Cómo hacemos para intentar que la gente que vive en el campo tenga mejor comodidad, y esa mejor comodidad tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, que aquellos docentes que tengan que ir un día de lluvia puedan ir, que aquellos médicos que tengan que ir un día de lluvia puedan ir. Y para eso no solamente estamos trabajando sobre la ruta 50, sino que ya se licitó el tramo entre Cadret y Belloc, y prontamente se va a licitar el tramo entre Ordoqui y Hortensia, con lo cual vamos a tener todas las localidades conectadas de manera eficiente. Y además hay que pensar que el campo cambió. Yo estos días venía haciendo un relato porque me invitaron a una cooperativa en General Viamonte, en Los Toldos, y yo le contaba de que mi abuelo paterno, vino de Italia, y cuando él era joven lo contrataban para cosechar el maíz a mano, y el maíz se desgranaba a mano. Claro.
y después se embolsaba y se distribuía, o sea, había mucho trabajo de personas. Después hubo un cambio y ya, digamos, la cosecha no era a mano, sino que era en la máquina. Esta es la parte de mis tíos abuelos, que fueron casi unos de los primeros contratistas que hubo en Casares en la zona de la Sofía. Y se cosechaba, pero la bolsa se cosía a mano en la cosechadora. Y después había que estivar la mano. Y hoy llegamos a este momento donde hay una cosechadora que carga automáticamente una monotolva, y una monotolva que carga automáticamente en un camión, y un camión que llega a una planta de silo y automáticamente se lo descarga con la plataforma, ¿no?, de descarga. Yo fui, porque en una etapa de mi vida trabajé en una planta de silo, de la época que todavía se descargaba con el paleo. Entonces vos empezás a ver que hay un cambio también en la matriz productiva, hay muchas cuestiones conceptuales que hay que comenzar a repensar como sociedad. Y lo mismo pasó con el pasto, ¿no? Antes se hacía la parva con la horquilla, o sea, que cortaba el pasto a mano, se hacía con la horquilla, se hacía la parva, después se distribuía todo complejo. Después llegaron los fardos, que también se hacía, había que juntarlos a mano. Y ahora otra vez automatizado, ¿no? Es una máquina que hace un rollo y otra máquina que junta esos rollos y después se distribuye. Entonces, y te vas al tambo, y el tambo también cambió y ya se están robotizando. Acá hay 2 tambos, por lo menos hay 2 que yo conozco muy grandes que ya se están robotizando, pero el otro día estuve en General Ameguino y hay un tambo de 200 vacas que también se está robotizando, y eso también implica la necesidad que tenemos que comenzar a preparar a nuestros jóvenes y a aquellos que no son tan jóvenes en entender que hoy se requiere otro tipo de conocimiento, tal vez para trabajar en la ruralidad, porque la ruralidad cambió. Entonces hay conceptos que nosotros también tenemos que modificar desde la política, de saber reinterpretar, de saber que hay otras necesidades y que está bien. Cuando vuelvo a esta historia, que a lo mejor tiene que ver con que estoy impactado con el tema de las tradiciones y por eso estoy más histórico que nunca. Mi madre, que vivía en el campo, y obviamente mi abuela y mis tíos, ellos venían cada 45 días a la ciudad a hacer las compras, y después casi no se venían. O sea, tenían una cuenta, claro, que era una firma que era polirrubro, digamos, ¿no? Un poco de todo, y ahí tenían la cuenta y retiraban, anotaban, y después al mes siguiente, claro, a fin de mes se pagaba. Sí, o pasaba más tiempo. Y hoy hay una dinámica de ir y de venir al campo que es casi cotidiana. Entonces tenemos que modificar esa línea de pensamiento con relación a la ruralidad, con relación al campo y con relación al interior. Nosotros, vuelvo a decir, pensamos primero en estas respuestas que tienen que ver con la conexión, con los caminos rurales, con los centrales, con aquellos que son más importantes, para después comenzar a desplegarnos hacia los laterales. Pero también pensamos mucho en esta ciudad, que cuando uno la recorre empieza a ver que los barrios empiezan a estar entremezclados, que ya no hay una zona periférica que parece como un barrio de otra categoría, sino que es un Casares integral, donde vos te encontrás, por ejemplo, que antiguamente vos ibas a la zona que hoy está el SIC, que ya parecía que era el fin del mundo, y hoy te encontrás que frente al deportivo del club Huracán se están haciendo unas casas maravillosas, y que seguramente en los próximos años en lo que es el campo de Beraza va a haber un desarrollo urbano interesante. Y cuando vos recorres para la zona norte, podemos decir, uno se imaginaba ese barrio Solidaridad, ese barrio Esperanza, y parecía que nada llegaba, y hoy estamos sabiendo que ya existe un desarrollo urbano muy interesante al lado del cementerio. Claro. Entonces es una ciudad que empieza a abrazarse en esa confusión interesante para mí, porque fortalece y enriquece, es de que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades. Que no hay que no porque yo vivo acá tengo todos los servicios, sino porque yo vivo en el otro lado no tengo nada. Nosotros siempre nos imaginamos, pensamos y trabajamos justamente con esa matriz, pensando en cómo podemos aportar cosas a nuestra comunidad. Y por ejemplo, una de las cosas que hicimos para aportar a nuestra comunidad fue justamente Área 3, donde hablábamos que se hizo el lanzamiento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que es un lugar que tiene que ver con eso, que es gratuito, que es voluntario, y que llamativamente en un mes suelen pasar más de 700 personas de distintas edades, algunas a capacitarse y otras a conocerlo,
pero donde se arranca desde el nivel inicial y llegan hasta los adultos mayores. Y me parece que eso es parte de lo que uno tiene que generar cuando habla de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que incorporar a todos, tienen que incorporar al arte, como hicimos con la escuela orquesta, como hicimos con el teatro, tenemos que incorporar a la discapacidad y estamos trabajando sobre eso. Incorporamos los adultos mayores. Los adultos mayores era algo desconocido para los casarenses en cuanto a una actividad municipal. O sea, obviamente que estaba el centro de jubilados, estaba el Club Amparo, pero no había un organismo estatal que le generara actividades cognitivas, de deporte, sociabilización, que les permitiera sentirse de que su vida no solamente no terminó, sino que hay mucho para recorrer y que lo tienen que hacer con la mayor felicidad, que lo que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo es justamente eso, brindarle la alternativa de la felicidad a la gente. A veces podemos más, a veces podemos menos, y obviamente que no somos perfectos, está claro que nadie es perfecto, y sería además inoportuno desde mi punto de vista poder imaginar que nuestra gestión ha sido perfecta. Nuestra gestión lo que ha tenido es la incorporación y la planificación de una ciudad en contexto generalizado, donde fuimos ampliando actividades en el parque industrial, de un parque industrial que estaba al 50% y que hoy está al 100%, donde fuimos ampliando actividades también en San Esteban, donde fuimos incorporando canchas o actividades para que los vecinos puedan desarrollar otras propuestas, donde nos estamos imaginando que en los próximos 2 años seguramente vamos a hacer una pista de skate, porque es una actividad que notamos en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que es parte de las actividades deportivas que quieren hacer y que lo vamos a hacer. O sea, lo que yo quiero que el vecino de Carlos Casares sepa que de acá al 23 el compromiso de mi gestión está intacto como si yo siguiera siendo el intendente electo en el 2019. Simplemente de que voy a aportar más desde el Senado provincial, porque eso me va a permitir a mí, no como ahora que a veces hay semanas que no puedo viajar, sino de realmente estar mucho más cerca de los ministerios de provincia, estar más cerca del gobernador, poder estar más cerca de los ministerios de nación, poder ayudar a la gestión municipal desde otro ámbito para que las cosas sucedan. Walter, ¿y cómo se dio el ofrecimiento para ser senador provincial? No, eso fue una cuestión, creo yo, de análisis en la cual no participé, porque está claro que mi decisión política era la de seguir siendo intendente. A mí me encantan los ejecutivos y me encanta ser intendente, es algo que disfruto plenamente, y esto de disfrutar creo que ustedes lo pueden corroborar claramente porque ven que yo me sumo a las actividades, sea una actividad deportiva como el TC 4000 o haciendo una actividad como en la Casa del Niño o yendo a bailar a la plaza, ¿no? Y lo hago con la misma naturalidad porque es algo que siento y que me gusta, como hoy a la mañana que estuvimos entregando subsidios para 3 clubes deportivos, el Club Boca, el Club Argentina 78 y Boca Deportivo y Argentina 78, y que tiene que ver con esta cuestión de que a mí me gusta eso, pero la realidad es que hubo una decisión política de una cúpula a nivel nacional y a nivel provincial que imaginó, que pensó que yo podía ser el mejor candidato para encabezar la lista, y yo sentí que no podía ser egoísta, que no podía pensar solamente en lo que a mí me gustaba o a mí me interesaba, sino que tenía que intentar de ver si podía hacer un aporte desde otro lugar, y es lo que vamos a intentar hacer. Obviamente y naturalmente que mi compromiso sigue estando en Carlos Casares, que si Carlos Casares me necesita voy a estar volviendo, porque no es que estoy renunciando a la municipalidad, sino que simplemente estoy pidiendo licencia. Por lo tanto, si ante alguna circunstancia excepcional tuviese que volver, voy a volver, pero también es la idea de ir generando un recambio necesario para que las cosas sucedan de la mejor manera. Creo que, vuelvo a decir, yo me imagino que los próximos 2 años van a ser 2 años iguales a estos 10 anteriores que estamos transcurriendo, con mucha obra pública en ejecución, con mucha inversión en la salud porque vamos a estar ampliando lo que es terapia intensiva, con mucha inversión en educación, tenemos proyectos interesantes en materia educativa, donde también trabajamos de manera articulada con Nación y con provincia para poder llevar propuestas de esas características, pero siempre imaginándonos qué es lo mejor que podemos hacer. Y con relación a lo seccional, obviamente lo he manifestado en cada municipio que visité, en cada lugar que estuve, la posibilidad de poder articular con las instituciones, de poder articular con
con los clubes, con las cuestiones barriales, las cuestiones sociales o los propios vecinos con relación a aquellas inquietudes que podamos resolver y que tengan que ver con la regionalización. Obviamente que en los temas más puntuales de un propio distrito es más difícil de involucrarse porque para eso están los concejales y hay que escuchar un poco a todos, pero sí naturalmente acompañar las cuestiones que tengan que ver con la regionalización, algo que me interesa sobremanera porque creo que el noroeste de la provincia de Buenos Aires, esta región que habitamos nosotros, tiene enorme potencial y que hay que acompañarlo. Tenemos una matriz productiva increíble y creo que si le damos el volumen necesario nos podemos transformar en algo muy importante para toda la provincia, inclusive para la nación. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante, es la que mayor cantidad de habitantes tiene, es la que más produce, es la que más recursos vuelca a la nación y por lo tanto tiene mayor cantidad de necesidades. Y esas necesidades hay que intentar de atenderlas y parte de mi responsabilidad es intentar ayudar para que cada una de esas necesidades tengan la respuesta adecuada. Walter, ¿qué balance se hizo del manejo de la pandemia a nivel local? La verdad que fue muy bueno. Obviamente que generó las molestias del caso, de las cuales imagínate que yo he sido una de las personas que más incómodo me he sentido porque tenerle que decir a alguien que no puede abrir su negocio o que tiene una limitación para abrir un negocio no es un concepto que yo comparta. Yo soy una persona que comparte mucho las cuestiones de las libertades y por lo tanto me parece que la gente tiene que tener la posibilidad de trabajar o de hacer lo que quiere dentro de determinadas, obviamente, cuestiones lógicas, ¿no? Pero para mí también fue agotador y tedioso, porque no te olvides que yo desde marzo, creo que hasta noviembre, estuve todos los días, literalmente todos los días, dando un informe con relación a la situación. Así que también para mí fue una enorme incomodidad en todos los aspectos. Afortunadamente logramos generar conciencia en nuestros vecinos con relación a la vacunación, si bien al principio costó, porque también hubo una campaña en contra de las vacunas. Pero hoy llevamos 21 vecinos vacunados con la primera dosis, o sea, el 80% de los vecinos de Carlos Casares ya están vacunados con una primera dosis. Tenemos un altísimo porcentual que ya está vacunado con segunda dosis y en el día de hoy estaban comenzando a vacunar con tercera dosis. O sea, me parece a mí que el camino fue el acertado porque además es el camino que tomó el mundo. O sea, nosotros no nos apartamos de aquellas cuestiones que tenían que ver con el mundo. Lo que pasa muchas veces es que nos olvidamos desde dónde arrancamos. Y arrancamos con un sistema de salud que estaba desinvertido, o sea, la gestión anterior en provincia y en nación no habían invertido en la salud pública y el esquema privado no estaba preparado. Y el más claro ejemplo, sin ser crítico de nada, es que un intendente acá cercano se llevó del hospital municipal a una clínica privada un respirador, porque el sector privado no tenía ese respirador. Entonces lo que digo es, claramente, creo que el Estado hizo lo que tenía que hacer dentro de las circunstancias en las que estaba. O sea, la realidad es que Argentina no es ni Alemania ni Estados Unidos, es Argentina con sus cosas buenas y sus cosas malas. Dentro de aquellas cosas que naturalmente teníamos que invertir y teníamos que tomar decisiones era el tema de salud. Y en el mientras tanto, para que el sistema de salud no colapsara, hubo que cuidar a la gente, que también se hizo en el resto del mundo. Vale la pena destacar que en todo el mundo se tomaron restricciones. Acá tal vez fueron un poco más largas, puede ser, pero se hizo lo que se hizo en todo el mundo. La verdad que en ese punto de vista, desde mi rol como intendente, inclusive como vecino, agradecer profundamente, porque la verdad que fue largo el proceso y sin embargo todo el mundo acompañó, aún con el enojo, aún con la queja, mantuvieron de manera constante la conducta de ser respetuoso del otro, de ser solidario con el otro, y la verdad que los resultados fueron muy buenos. Estamos hablando con el candidato a senador provincial Walter Torcho y también intendente de nuestra ciudad. Walter, te quería consultar, ¿hoy cómo estamos con el tema del COVID? Estamos bien, la verdad tenemos 2 casos. Y uno de los casos tuvo que ver lamentablemente con una vecina que no se quería vacunar, que no se había inscripto y tampoco había ido voluntariamente a vacunarse, y por lo tanto es una pena, pero bueno. Y el otro es una vecina que no vivía en Carlos Casares, que vino de visita, y como nosotros hacemos con cualquier persona que viene a Carlos Casares o que tiene un accidente en la ruta, si necesita algo obviamente que
que estamos dispuestos a atenderlo y por supuesto que eso fue lo que hicimos. Y con relación, como para darle tranquilidad a la gente, ¿podemos volver a tener casos? Sí. El tema es de qué gravedad son esos casos. La vacuna lo que hace es como la antigripal, digamos que se colocan generalmente los adultos mayores, ¿no? Lo que intentamos hacer es bajar el riesgo con relación a si uno da positivo. O sea, al principio las personas no estaban vacunadas y el nivel de personas que fallecían o que pasaban por terapia intensiva era altísimo. Hoy, con un alto nivel de vecinos vacunados, primero son menos los casos, pero no tenemos nadie internado, no tenemos a nadie en terapia intensiva y por supuesto hace muchísimo tiempo que no tenemos fallecidos producto del COVID. Y ese en última instancia es el objetivo. El objetivo no es que alguien no se enferme, porque lamentablemente todavía va a haber gente que no se va a vacunar y por lo menos todavía puede ser que esa enfermedad se contagie de alguna manera dentro de la comunidad, pero lo cierto es que hemos bajado fuertemente el tema de internación en terapia intensiva y que no estamos teniendo fallecidos. Por lo tanto, en ese aspecto vuelvo a resaltar el compromiso de nuestros vecinos y por supuesto, obviamente y naturalmente a todo el personal de salud y el personal del vacunatorio que viene haciendo un trabajo inmenso. Walter, recién lo decías, si bien obviamente era el objetivo, ¿te sorprendió la velocidad con que se empezó a vacunar y lo rápido que se vacunó ya con primera y segunda dosis? Sí, yo creo que todo fue muy novedoso a nivel mundial y también eso generó, digamos, un montón de situaciones que se fueron dando a nivel global, pero lo importante es, un poco vinculado a esto de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Las vacunas se lograron generar con muchísima rapidez porque hoy hay una tecnología que a lo mejor en otra época desarrollar una vacuna de esas hubiese llevado décadas. También es cierto que el tema de que haya en este tiempo moderno un mayor nivel de movilidad de la gente, esto que hablamos, que mis abuelos o tíos abuelos venían cada 45 días a Casares, su posibilidad tal vez de contraer una enfermedad es limitada. Hoy la gente viaja por el mundo muchísimo y también eso fue lo que hizo que la vacuna que nosotros no la teníamos, la enfermedad, perdón, que no la teníamos en algún momento ingresara a la Argentina. Pero vuelvo a decir, en un momento, digamos, muy breve, en un tiempo muy breve, ante una situación muy difícil, la verdad es que se desarrollaron un sinnúmero de vacunas de diferentes modalidades. Creo que en estos días se están autorizando las pastillas y por lo tanto todo eso tuvo que ver con una enorme tecnología a disposición para poder desarrollar los estudios necesarios para que estas cuestiones sucedan. Y eso tiene que ver con este tiempo moderno, un tiempo moderno que ha acelerado todo. Y entre eso, afortunadamente, en esa aceleración, que en muchas cosas puede ser negativo, en el tema de la salud ha sido positivo porque nos ha permitido desarrollar una solución o un paliativo a una pandemia de manera correcta en un periodo breve de tiempo. Walter, ya con avanzada la vacunación y tal vez con muchas actividades abiertas, ¿se piensa hacer algo acotado por la fiesta del girasol o no se pensó en nada? Sí, mira, nosotros tenemos dos fiestas importantes que son para Carlos Casares. Uno es la autonomía de Carlos Casares y la otra es la fiesta nacional del girasol. La fiesta nacional del girasol la vamos a hacer el tercer fin de semana de febrero y la idea con relación a eso es, vamos a ver este mes de noviembre y el mes de diciembre, porque hay que empezar a... La fiesta de girasol, tal vez para quienes la van y la presencian, pareciera que fuese algo que se organiza rápidamente y requiere algo previo que hay que hacer. Entre esos hay que ver los recursos que tenemos, son años que vienen siendo complicados, veremos de qué manera, pero sí me parece que la gente necesita reencontrarse con la fiesta nacional del girasol. Me parece que es un evento que nos destaca y de la cual nosotros nos sentimos parte como casarenses y por lo tanto seguramente la vamos a estar haciendo con algún matiz, o sea, puede ser con algunas diferencias con relación básicamente a los números artísticos, por lo demás va a estar organizado como siempre, pero seguramente los matices con relación a los artistas tendrá que ver también cómo está la situación económica del municipio para poder llevar un evento a una jerarquía o a otra, pero siempre con la impronta de ser lo más social, popular, como siempre nos gusta a nosotros. Walter, ¿qué balance se hizo del resultado de las PASO?
Yo creo que el resultado de las PASO no fue bueno, tal vez por muchas razones. Creo que todavía estábamos con el enojo del encierro de la pandemia. La realidad es que tampoco la situación económica era buena, con lo cual había dos situaciones que eran complicadas. Con relación a esas dos situaciones, lo de la pandemia está, ya salimos, o sea, lo veníamos diciendo, era el eslogan de las PASO, ¿no? Estamos comenzando a salir, se decía en ese momento, y efectivamente se cumplió con eso. Y ahora yo diría que estamos comenzando a salir de la situación económica. O sea, si uno hoy mira los indicadores de nivel de producción, de nivel de exportación, todos los niveles con relación a la economía van mejorando. Creo que ahora lo que hay que intentar hacer, y para eso se requiere un acuerdo integral entre todos, de ver cómo hacemos para bajar la inflación, que es el único elemento que queda, porque la realidad es que si hoy vos salís a buscar un buen albañil, todos los albañiles están trabajando. Si vos vas a buscar un buen electricista, todos los electricistas están trabajando. Si vos vas a buscar un buen gasista, los buenos gasistas están trabajando. Si vos vas a buscar un buen pintor, el buen pintor está trabajando. Si vos vas a un taller mecánico, están trabajando. Si vos querés comprar un auto, posiblemente no lo tengas disponible, o sea, porque también se están vendiendo a un buen ritmo. Pero me parece a mí que en general la situación está, como todo, comenzando a salir positivamente hacia adelante. Estamos avanzando en una buena línea. Creo que también en nuestro territorio, en nuestra región, es muy importante lo que pase con la cosecha. Me parece que la cosecha de trigo, de cebada, debería ser buena. Esperemos los cultivos que se sembraron para la gruesa, la soja, el maíz, el girasol, estaban con buen nivel de crecimiento. Me parece que eso es bueno también y va a potenciar la economía regional nuestra. Yo soy optimista, la verdad tengo mucha esperanza con relación al 2022 y al 2023. Me parece que en un lugar, pues nosotros vamos a invertir mucho desde el municipio, desde la provincia y la nación. Y por otro lado, porque creo que el sector privado está pujante. No nos olvidemos que en Carlos Casares hay 2 edificios de departamentos que se están construyendo y que están casi vendidos, y que hay al menos casi 2 proyectos más para iniciarse. Y lo mismo pasa con relación a los barrios o los loteos. O sea, uno ve el loteo de las lagunas, uno ve el loteo que estábamos hablando frente al polideportivo del club Huracán, hay uno frente al Jardín del Boca también que se está desarrollando. O sea, hay un crecimiento inmobiliario también razonable. Tenemos demanda también en las localidades rurales, así que creo yo que el panorama, digamos, con relación a lo que viene, es alentador. Por supuesto que para nosotros es muy importante que los vecinos nos acompañen con su voto el 14, para nosotros es una fecha clave. Siempre lo hemos dicho, es muy difícil gobernar con un consejo deliberante en contra, porque el término lo dice, oposición es oponerse, y generalmente nos oponemos a casi todo o a todo, y eso hace que se lentifiquen muchas de las cuestiones. Nosotros hemos tenido la suerte de poder gobernar durante estos 10 años con un consejo deliberante a favor, que nos permitió claramente poder agilizar muchísimos de los proyectos, muchísimas de las propuestas, porque no te olvides que todo convenio, toda propuesta necesita pasar por el Consejo Deliberante para su aprobación, y en ese sentido el tenerlo a favor o tenerlo en contra, la verdad que juega mucho en la velocidad que le podamos dar. Si nosotros lentificamos las obras, es un vecino que se va a demorar más en que la respuesta le llegue. Si nosotros logramos agilizar y darle velocidad a la obra, los vecinos que hoy están reclamando las obras las van a tener lo antes posible. Por eso, si bien pareciera que es una elección de poco valor o sin importancia, como se les suele denominar a las elecciones de medio término, que son las legislativas, me parece a mí que sigue siendo una elección muy importante, sobre todo para los vecinos de Carlos Casares. Nosotros necesitamos que se vote a Vanina, que se vote a Saúl. Yo espero, deseo y obviamente ojalá si suceda que los vecinos de Carlos Casares también me acompañen con su voto, porque eso también me va a permitir sentarme en la legislatura de la provincia con otra fortaleza, con el apoyo de los vecinos de tu ciudad, y me parece que eso también me va a permitir abrir una serie de abanicos con respuesta a las instituciones, a la gestión, a los vecinos, que seguramente vamos a poder dar. Mi compromiso es, lejos de alejarme de Carlos Casares, es tener una cercanía diferente, es con un matiz,
pero estando muy cerca de la gestión. De hecho, el domingo estuve reunido con Daniel, vengo con reuniones secuenciales con toda la gente del equipo, intentando definir algunas de las propuestas, pero por sobre todas las cosas dándole la tranquilidad a la gente que hay proyectos que no se van a detener, como el de 100% luces LED, cero calle de tierra, inversiones en vivienda. En vivienda ya tenemos garantizado la construcción de más de 220 viviendas. Y la idea es que ya estamos avanzando para la construcción de vivienda en la zona rural, que pueden ser entre 60 u 80, depende el banco de tierra que podamos originar. Y a su vez en Carlos Casares estamos en negociación para poder sumar 200 lotes más. Con lo cual en su conjunto, si sumamos la ciudad con lo rural, vamos a llegar a lo mejor a 500 lotes que estaríamos sumando en los próximos 2 años para la construcción de vivienda, que es tal vez una de las demandas que tenemos. Así que claramente una decisión política de ir por los temas centrales que afectan a nuestros vecinos. Claramente mi propuesta es de poder acompañar a Daniel, a Marcelo, a Cristian, a Juan, a Ana, a Vanina, a Wilson, bueno, cada uno de quienes, a Ezequiel, que también hace un gran trabajo en materia de deporte, a Vanina en cultura, o sea, a acompañarlos a todos desde el lugar que me corresponde y mantenerme cerca del vecino. Yo la verdad que he sentido mucho cariño estos días, cuando he estado de recorrida, cuando he estado en distintos espacios públicos por parte de la gente, y lo que le quiero dar la tranquilidad a la gente es que voy a seguir estando muy cerca de ellos, intentando acercar la mayor cantidad de soluciones para nuestros vecinos. Walter, sabemos que tenés otra actividad, así que te agradecemos por estos minutos, por venir a la radio, charlar un ratito y lo mejor para el 14. Bueno, la verdad que en primer lugar les quiero agradecer a ustedes que me hayan permitido este espacio. Lo que dije anteriormente, quiero que los vecinos de Carlos Casares sepan que así como cuando llegué al municipio en el 2011, creo que algunos estaban convencidos si no hubiese ganado, pero muchos dudaban a lo mejor de lo que yo podía hacer. De hecho está claro que dudaban, porque en el 2007 perdí, ¿no? Y del 2007 al 2011 logré convencer a más vecinos de que teníamos la capacidad de hacer cosas interesantes para Carlos Casares. Creo que en esta etapa que viene, lo que quiero decirle a mis vecinos es que confíen, así como lo hicieron en el 2011, de que lo que va a venir va a ser muy bueno, que confíen en la gestión municipal, porque yo la voy a estar acompañando como mínimo hasta el 2023, porque me siento responsable de esta etapa de la gestión, y que además voy a estar desde un lugar que es el Senado de la provincia, donde seguramente voy a estar acompañando a cada uno de ellos desde otro lugar, pero estando cerca. Mi mayor desafío de acá en más es demostrar que cuando uno se va a una Cámara de Diputados, que cuando uno se va a una Cámara de Senadores, que cuando uno pasa a otro rol, se olvida de la localidad o de la comunidad o del municipio de uno. Mi idea es poder demostrar que es todo lo contrario, que obviamente voy a estar menos tiempo, que voy a estar con el mismo compromiso, con las mismas ganas y acompañando absolutamente en todo, es porque además es lo que me gusta, es lo que me hace feliz y es para lo que me siento de alguna manera útil. Yo lo que he querido hacer siempre es útil a mi comunidad, es ser útil a mis vecinos, ser útil a mi gente, y espero poderlo hacer, pero obviamente que para eso es tan importante el domingo 14, pedirle a los vecinos que se acerquen, pedirle a los vecinos que vayan a votar y pedirle a los vecinos, obviamente en la medida que lo crean conveniente, por supuesto que nos voten a nosotros, que voten nuestra lista, que voten el Frente de Todos, que para nosotros es importante, y sobre todo porque además también llevamos una diputada nacional que está convencida en defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, en 2 años donde la provincia de Buenos Aires va a necesitar de recursos, que el candidato de la oposición no es un candidato de la provincia de Buenos Aires con intereses en la provincia de Buenos Aires, sino que es un candidato que tiene intereses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es una cuestión crítica de manifiesto, sino que es una cuestión realmente de un hecho concreto que a mí me hubiese gustado, pero no por nada, sino porque me parecía que era lógico que la última gobernadora hubiese sido candidata por la provincia de Buenos Aires, defendiendo su gestión en la provincia de Buenos Aires, y se fue a ser candidata por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviaron un candidato a la provincia, que desde todo punto de vista, y cuando uno escucha su relato, y cuando uno entiende quién es quien lo conduce, que es Horacio Rodríguez Larreta, tenemos un problema, porque el problema del vecino de Casares, del vecino de Pehuajó, del vecino de 9 de Julio, del vecino de Bragado, del vecino de Chivilcoy, la respuesta va a venir desde el gobernador.
nunca va a venir desde Horacio Rodríguez Larreta. Entonces necesitamos acompañar a nuestro gobernador, necesitamos legisladores nacionales que estén dispuestos a eso, necesitamos legisladores provinciales que estén dispuestos a eso, y para eso necesitamos en esta etapa, obviamente, que nos puedan acompañar. Dicho esto, nuevamente muchísimas gracias por permitirme este tramo de comunicación con aquellos vecinos que nos están escuchando y también con aquellos vecinos que desde algún lugar nos están mirando por alguna de las redes sociales. Walter, muchísimas gracias. Ahí pasaba la palabra del intendente municipal Walter Torcho, también candidato a senador provincial por la cuarta sesión electoral por Todos, así que el 14 de noviembre se van a dar las elecciones. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con mucho más en Todo es Posible. Nos quedamos con vos toda la mañana. Y siempre escuchamos las canciones que más te gustan.